Raido, un viaje con los vikingos por Nuria Pradas. Capítulo 11. El Cuervo. Poco después de la dura batalla mantenida entre Thorvald y el mar, los vientos cambiaron de nuevo, volvieron a reinar el silencio y la calma, y el barco quedó flotando como una hoja extraviada en medio de un lago inmenso. Gran parte de su carga se había perdido y lo que quedaba había sufrido importantes desperfectos. El día amaneció con una espesa y opaca capa de nubes cubriendo el cielo. El frío se hacía insoportable en el barco. Thorvald, el sabio navegante que tenía que conducirles a las tierras del hielo, no recuperaba el conocimiento. Víctor, la cabeza oculta bajo el grueso abrigo de pieles con que se cubría, empezó a preguntarse cómo iba a encontrar nuevamente el rumbo. Pasaron otro día navegando, aparentemente a la deriva. Thorvald recuperaba la conciencia de vez en cuando para caer enseguida. Otra vez, en una especie de sopor inquietante, un hombre soltó a uno de los cuervos que graznaba en su jaula, tan inquieto como el resto de los tripulantes. Todas las miradas se dirigieron al cielo y siguieron el vuelo del cuervo. El pájaro dio algunas vueltas alrededor del mástil, levantó un poco el vuelo y volvió a descender hacia el barco planeado. Eric lanzó un par de improperios y se quedó mirando al pájaro como si quisiera asarlo a la brasa. ¿Qué quiere decir esto, Asgerd?, preguntó Víctor, aún sentado en el suelo, porque si se levantaba perdía el mundo de vista. ¿Por qué jugamos a los pájaros ahora? ¿No tenemos nada mejor que hacer? Asgerd se quedó mirando al cuervo que su hermano introducía de nuevo en la jaula. Si el cuervo regresa al barco, significa que no ha visto tierra. ¿Lo dices de veras? ¡Qué fuerte! Y si hubiera visto tierra, ¿qué habría hecho? Habría volado hacia allí y nos habría mostrado el camino, respondió ella con tristeza. Las horas transcurrían lentamente. Aquel día el silencio de los pasajeros no era más que el presagio de una tragedia inminente. ¿Qué iba a ser de aquel barco sin rumbo? Víctor se puso a pensar otra vez en el extraño sueño que había tenido. La volva le había transmitido un mensaje. Fue aquella desgraciada noche, un par de días antes de la partida, aquella noche en que Eric, el rancio pelirrojo. El corazón de Víctor se desbocó en su pecho. Algo importante le venía a la memoria. Se quedó boquiabierto de la estupefacción. ¿Eric, el pelirrojo? ¿Dónde he oído yo? ¿Eric el rojo? Pues claro. Víctor empezó a saltar de alegría, ajeno a las miradas de que era objeto. Le importaba un cuerno aquellas miradas. Groa le había dicho que buscase en sus recuerdos y él acababa de recordar. Fue en un campamento cuando Víctor oyó hablar por primera vez de los vikingos. ¿Cómo no lo había recordado antes? Tendría entonces unos 8 o 9 años. Si era un campamento de verano, formaron dos equipos. Uno, el capitaneado por Eric el Rojo, tenía que descubrir Groenlandia. El otro, bajo el manto de Leif el Afortunado, tenía que llegar hasta América. Era como una gincana. Sí, ahora lo veía tan claro, como en una película. Había diferentes pruebas que permitían a cada equipo alcanzar su objetivo. Víctor se levantó de un salto. En un abrir y cerrar de ojos había recobrado las fuerzas, la energía, la voz y el calor sonrosado de las mejillas hasta ahora verdosas. ¡Ya lo tengo!, exclamó. Tú cállate. Empezó a rezongar Eric como siempre. Víctor se encaró con la decisión. Si quieres llegar a Islandia, el país de las croquetas de bacalao, quien tiene que empezar a callarse eres tú, cabeza de chorlito rojo, gritó Víctor tan enfadado que todos se quedaron mirando con estupor. ¿Qué? Empezó a graznar Eric, que parecía haberse contagiado de los cuervos, pero su hermana lo interrumpió. Tienes que escucharlo, Eric. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que escuchar a un esclavo insolente y necio? Asgerd resopló impaciente. Sabes muy bien por qué. La volva Groa nos advirtió de que una desgracia caería sobre nuestra familia, como así ha sucedido. También nos dijo que él, y señaló a Víctor, no era un esclavo sino un enviado de los dioses que nos ayudaría con su poder. Todos se quedaron mirando fijamente a Asgerd. Después, las miradas se posaron sobre Víctor. Guthric se acercó a su hija con los ojos bañados por la pena y dijo: «Es que la tormenta te ha hecho enloquecer, Asgerd». Pero ella continuó: «Eric es testigo, él sabe de lo que hablo, madre». Era la ocasión para intervenir y Víctor no la dejó escapar. «No tiene importancia lo que yo sea, sino lo que tú eres», dijo dirigiéndose al joven vikingo. Se hizo un denso silencio. «Solo tú, Eric, puedes sacarnos de aquí». El chico seguía con la mirada fija en el suelo. Era un gesto poco usual en él. Se diría que todo su orgullo, su altivez, lo habían abandonado. Hasta el rojo intenso de sus cabellos parecía brillar menos cuando negó con la cabeza. «No, de aquí solo puede sacarnos mi padre. Él conoce las leyes del mar y el cielo. Sabe hacia dónde deben dirigir el barco. Cuando observa los caminos de las nubes o el vuelo de los pájaros, incluso sabe hablar con los peces». Añadió unas palabras que sonaron como un suspiro triste, desesperado. Él es el único que sabe guiar la nave, el único que sabe leer los signos. Víctor alzó la voz. «Te equivocas. Tú eres Eric el Rojo, el más grande de los navegadores vikingos. Tú conquistarás tierras que se ocultan más allá del norte. Tú sabes navegar. Has aprendido de tu padre.
como él aprendió del suyo. Tú puedes hacerlo. Cedric dio un paso al frente y se situó junto a Víctor. Sí, puedes. Hazlo, se asomó Asker. Eric levantó la cabeza, miró a su padre. Thorvald había abierto los ojos y sonreía a sus hijos. El joven se dirigió hacia la popa y se situó detrás del timonel. Miró aquel sol tímido que los iluminaba sin calor. Luego miró al mar, se fijó en el oleaje, en la dirección del viento y finalmente señaló el rumbo. Un día más tarde, cuando soltaron un nuevo cuervo, con el corazón en puño por la incertidumbre, vieron cómo el animal emprendía el vuelo y se alejaba mientras hacía ademán de descender. Los viajeros estallaron en gritos de júbilo. Sí, como había dicho la volva, era preciso recordar, y Víctor lo había hecho. Había recordado y le había dado a Eric la fuerza para llevar a cabo lo que sabía hacer. Había sacado de su interior el navegante que llevaba dentro. Estaban salvados.